Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos amigos, a esta deliciosa y fresca tarde de historia en el Museo Juan del Corral. Presentamos nuestro respetuoso saludo al señor alcalde municipal Felipe Pardo Serna, a don Jorge Velázquez, secretario de despacho, a los señores conferencistas Carlos Pérez Martínez y Sebastián Mejía Ramírez, al señor Carlos del Corral, representante de la familia del Corral, a los señores del Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia, representados en don Francisco Guisao, que es muy bienvenido, a los señores de la Academia Antioqueña de Historia, al investigador histórico, ingeniero señor Ahmed Restrepo, a doña Matilde Benjumea, a la señora Floredith Macano, directora del Colegio San Luis, y a todos los asistentes a este evento de carácter histórico que llena de orgullo al Museo Juan del Corral. Con ustedes, el señor Sebastián Mejía, quien va a hacer una presentación corta de lo que este conversatorio será para ustedes. Marta, muchas gracias a todos nuestros asistentes y acompañantes, también nuestro agradecimiento muy especial. Quisimos convocar la tarde de hoy a una conversación porque nos parece que conversar es la mejor forma de celebrar una efeméride histórica poco reconocida en nuestra región, la cual nosotros queremos exaltar, más aún cuando ella está caracterizada por la participación de unos muy importantes hijos de la ciudad que hoy nos acoge. Estamos de fiesta, hoy 9 de octubre, para celebrar como hijos de Santa Fe de Antioquia las gestas de los miembros del Batallón Antioquia nacidos en esta ciudad que coronaron y facilitaron la libertad de Cartagena el 10 de octubre de 1821. Que este recorrido histórico por los últimos 200 años de historia sea un motivo para recordar a los hijos heroicos y a los hijos más recordados de esta ciudad, pero también que sea excusa para llamar a la creación de brazos fraternos con las ciudades hermanas de Mompox, Majagual, Tenerife y Cartagena, a quienes homenajeamos desde la ciudad madre. Estamos de fiesta, repito, porque si bien el país celebra en general la independencia definitiva en 1821, Cartagena en particular celebra la independencia de Cartagena. Debemos todos los habitantes y querientes de la ciudad madre celebrar que al menos una buena docena de sus hijos participó y fue artífice directa de la libertad de Cartagena el 10 de octubre de 1821. Es por eso que en compañía de Carlos Pérez Martínez y de ustedes también, amigos y amigas, queremos recordar algunos de los hechos históricos más importantes para recordar que son hermanas Cartagena y Santa Fe de Antioquia, pero que además la libertad definitiva de nuestro país tuvo una muy importante impronta antioqueña. Hoy el departamento de Bolívar, nuestra costa atlántica, está de plácemes, está celebrando su bicentenario este fin de semana, pero nosotros sentimos también desde el interior de la región andina y desde las montañas de Antioquia la necesidad de sumarnos a esa celebración porque vimos nacer en esta ciudad a los artífices de ese importante hecho histórico, que en general consideramos sella la libertad definitiva del país y la verdadera independencia, a pesar de reconocer y memorizar y tener en cuenta otras importantes fechas históricas que se suceden a partir del 20 de julio de 1810. Carlos, ¿te gustaría dar unas palabras para introducir esta conversación o para contar por qué es importante y por qué debemos reconocerla? Es que no podemos confundir independencia con libertad. La independencia de Colombia, de la Nueva Granada, supuestamente no, el acta de independencia, que era la intención de independizarse, fue firmada el 20 de julio de 1810.
Pero eso no quería decir que ya con eso éramos independientes. Se necesitaron muchas batallas y se necesitaron que hubiera muchos muertos, tanto del lado español como del lado patriota, para alcanzar la verdadera independencia, que se ganó en gran parte con la batalla de Boyacá, pero no totalmente. Ese es un error histórico que tenemos, que nos han enseñado desde niños. Yo tengo 83 años, imagínense cuántos años puede tener este error, en que la batalla de Boyacá liberó a Colombia. No, liberó el oriente de Colombia con relación al río Magdalena en el sentido de sus aguas. Todo el occidente todavía está en manos de españoles, Antioquia, parte del Cauca, lo que hoy es el Viejo Caldas y mucha parte de la costa. Entonces vino una etapa entre 1819 y 1821 que es lo que hoy vamos a comentar, en que los ejércitos patriotas al mando de José María Córdoba se vinieron a combatir a los españoles para derrotarlos totalmente. La verdad es que el 10 de octubre de 1821, mañana va a ser 200 años, fue el día en que por última vez estuvo izada la bandera española y fue arriada en Cartagena y se subió la bandera en la colombiana, que en este momento no es la tricolor nuestra, en ese momento no es la tricolor nuestra. Entonces, ¿qué nos motivó hoy? Que mañana es el bicentenario de la verdadera independencia total, libertad total de la Nueva Granada del régimen español, en la cual colaboraron, y vamos entonces a entrar en materia, colaboraron muchas personas, no solamente en puestos de mando, sino hasta soldados rasos nacidos en esta ciudad. Ese es el motivo entonces por el cual Antioquia celebra hoy la independencia de Cartagena, y queremos iniciar entonces este recorrido histórico recordando algunos de los hechos más importantes, comenzando por recalcar que el 10 de octubre de 1821 capitula el brigadier de infantería Gabriel de Torres y Velasco, y es así entonces como se sella no solamente la libertad de nuestro país, sino también, digo yo también, el derrocamiento, si se puede decir así, de la institucionalidad española. Es decir, no solamente se rinden sus notabilidades militares, sino también que se depone el poder institucional español en nuestro país. Recordemos entonces que artífices y protagonistas de la independencia de Cartagena el 10 de octubre de 1821 estaba entonces el teniente coronel José María Córdoba, quien ingresa junto con un grupo de soldados antioqueños a la plaza de la ciudad amurallada para cerrar definitivamente nuestra independencia. Sin embargo, un hecho del 10 de octubre de 1821, comienza a gestarse en septiembre de 1819 en esta ciudad desde donde hoy conversamos. Porque en septiembre de 1819 los líderes de la independencia del occidente del país se reúnen en la ciudad de Antioquia para organizar la liberación de las demás provincias, y es justo después cuando se dirigen hacia Río Negro para convalidar su plan con José Manuel Restrepo, el gobernador civil. Carlos, ¿hay algún hecho adicional que quiera recalcar sobre ese septiembre de 1819 en Santa Fe de Antioquia? A ver, inmediatamente después de la batalla de Boyacá, Bolívar le pidió a José María Córdoba que viniera a darle libertad a su patria, que era Antioquia, y le dio una serie de soldados, entiendo que eran de caballería, al mando de Carlos Robledo. Carlos Robledo, una persona de origen de Santa Fe de Antioquia, aunque él nació en Sopetrán, pero siempre reconocido como de origen de estas tierras. Eso hizo que el general Córdoba, que venía con poderes civiles y militares otorgados por Bolívar, lo primero que hizo fue ir a Río Negro, delegar los poderes civiles en José Manuel Restrepo
y venirse a Santa Fe de Antioquia. Dos razones lo motivaron. La primera venía detrás del gobernador español. En ese momento no lo olvidé que Santa Fe de Antioquia era la capital de la provincia de Antioquia. Y detrás de don Faustino Martínez, uno de los hijos de Juan Esteban, el que hizo la catedral, que era realista. Pues ellos supieron que Córdoba venía, se fugaron, el uno para Cartagena y el señor Martínez para Cuba. Y la segunda misión sí la pudo cumplir, y es reunirse con sus viejos compañeros de la escuela militar que había fundado don Juan del Corral, que tuvo primero su sede en Río Negro y después en Medellín, de los cuales estaban aquí Manuel Dimas del Corral, el hijo mayor de don Juan, y Juan María Gómez, que también había participado, había estado en la parte de la escuela militar fundada por don Juan. Aquí hubo una reunión en septiembre, él se alojó aquí en la casa de don José Pardo. Don José Pardo era hijo del primer Pardo que llegó a Colombia y que se radicó en Santa Fe de Antioquia. Era un hombre acaudalado, y don José, ahí él se reunió con estos señores que acabo de mencionar. A uno le pidió a Juan María Gómez que liberara al Chocó, le dio 30 hombres y ahí mismo el hombre salió y liberó al Chocó. Después lo citó a que en enero se encontraran en Río Negro para fundar ya para crear o fortificar un batallón que iba a ser el que iba a hacer la campaña de la liberación de Occidente. Es correcto. Se autoriza entonces la creación militar de un contingente para la liberación del occidente de Colombia. Se realiza en la ciudad madre la reunión estratégica para las acciones de ese contingente militar, y aparece entonces así el reto de evitar que los hombres de Guarleta y de la Calzada, que avanzaban desde el norte y el sur, unieran sus fuerzas en el centro del país para ratificar la reconquista. Es así entonces como el Batallón Antioquia tiene una de sus primeras y más importantes misiones. Recordemos, fue un batallón o un contingente militar conformado por una columna, a partir de una columna de cazadores dividida en 4 compañías, una de las cuales era liderada por el capitán Manuel Dimas del Corral, hijo del antiguo dictador presidente Juan del Corral. El batallón reúne entonces varios centenares de soldados, entre los que se contaban antiguos discípulos del sabio Caldas y Emanuel de Servier, egresados del colegio establecido en Antioquia a expensas del antiguo presidente del Corral. Con esto queremos decir que parte de los líderes de ese destacamento militar, además de pertenecer a muy distinguidas familias, tenían un entrenamiento y una formación académica absolutamente destacable. Es decir, eran militares con una información militar y estratégica dada por Emanuel de Servier y su escuela, podría decirlo así, y por supuesto por el sabio Caldas, que fue acogido por Juan del Corral para instituir la formación militar y que los soldados antioqueños pues fueran soldados cabalmente formados. Se unieron a ellos a lo largo de su trasegar por todo el occidente de Colombia muchos mulatos y mestizos que terminaron por reforzar las filas con las que el batallón realizó la campaña del Magdalena. La derrota de Guarleta en la batalla de Chorros Blancos en febrero de 1820 fue la primera gran victoria militar del batallón. No vamos a extendernos en ese respecto porque es una efeméride que ya celebramos y conmemoramos desde nuestra ciudad, pero el éxito allí definió la ruta de sus demás campañas y sus demás victorias militares. Huyendo entonces los españoles y el batallón Antioquia, yendo tras ellos para derrotarlos, fue como se trazó entonces la ruta de las futuras liberaciones de territorios del Bajo Cauca, Majagual, Tenerife, Mompox, La Majana, Cartagena y sus localidades anexas. Para mayo de 1820, el batallón, bajo el mando de José María Córdoba, se subdivide en 2 compañías que se integran a las fuerzas comandadas por el coronel Hermógenes Maza para favorecer la liberación del Bajo Cauca. Estamos hablando ya del protagonismo y participación de antioqueños y soldados nacidos en Santa Fe de Antioquia, realizando importantes gestas militares por fuera de las
fronteras geográficas de la provincia. Carlos, ¿te parece que podríamos aclarar algún otro asunto? ¿Hay algún otro tema que quieras resaltar? No, está muy bien. Esta campaña, como viste vos, la campaña que empieza con la operación Charros Blancos. Nosotros inicialmente estábamos equivocados, yo por lo menos estaba equivocado porque pensaba que había sido un combate, resulta que no hubo un combate, gracias a la investigación aquí de nuestro ingeniero geógrafo Almeida Restrepo, encontró que fue una operación y que fueron varios días en que pasó eso. Luego viene pues el Majagual, en que Manuel Dimas del Corral, desobedeciendo órdenes de Córdoba, hace una campaña para expulsar de Majagual los españoles, con la fortuna de que triunfa en esa campaña, donde uno iba triunfado, seguramente Córdoba lo manda a fusilar. Él estaba haciendo una desobediencia militar. Y viene entonces la tercera etapa, el tercer combate, porque estos, después de Majagual, que ya quedó libre el Cauca, se fueron al Magdalena, fueron a Mompox. En Mompox, que era una ciudad muy importante, ya los españoles la habían desocupado, se habían ido a Tenerife, y en Tenerife se hace la última batalla de la independencia, que es una batalla más de tipo de río, en el río que de infantería. Empieza entonces, a partir de momento, Córdoba se va para Turbaco, en las afueras de Cartagena, y empieza el sitio más grande, más largo que tuvo la ciudad de Cartagena. No debemos olvidar que Cartagena fue sitiada 3 veces. La primera, cuando estaba bajo el dominio español, que llegaron los ingleses con el almirante Verno, y cuando la defendió Blas de Lezo, que todos conocemos esa parte de la historia. La segunda, cuando ya quedó en poder, supuestamente en poder de los patriotas, y Pablo Morillo la sitió hasta que se posesionó, la recuperó para los españoles, y vino el gran fusilamiento en 1816 de los mártires. Y el tercero es el que estamos hablando, que fue de 13 meses, y en el cual ya podemos entrar en materia. Muy bien, Carlos, me parece a mí muy valioso para resaltar ante nuestra audiencia que hablamos entonces de un contingente militar creado para fortalecer la liberación del occidente del país, pero que muy pronto, para mediados de 1820, ya no estaba actuando y liberando regiones dentro de la geografía propiamente antioqueña, sino que estaba excediendo sus funciones por fuera de los perímetros geográficos de la misma región. Esto implicaba una desobediencia o una especie como de, Carlos, ¿te parece como de rebeldía militar? Estaban incumpliendo propiamente normas, pero bueno, con éxito, y afortunadamente con éxito. A ver, lo que pasa es que él estuvo en Majagual. Antes de este incidente fue muy bien atendido. Tenía ya pues un compromiso con la gente de Majagual de que él los liberaría de los españoles. Entonces él, cuando llegó la orden de Córdoba que no podía pasar de las aguas antioqueñas, él rompió la orden y dijo: bajo mi responsabilidad, yo tengo un compromiso con la gente de Majagual y voy para Majagual. Era un compromiso moral que tenía. Un compromiso moral y social con los ciudadanos de vecindades hermanas y una especie de ratificación de la palabra. Córdoba, Manuel Dimas, todos habían empeñado su palabra para liberar a unos vecinos y lo hicieron incluso a riesgo de ser destituidos o fusilados. Digo de nuevo, afortunadamente con éxito. Para mediados de 1821, entonces, órdenes superiores invitan a la unión de las fuerzas de Montilla y Córdoba para así sumarse al contingente que instigaba a los españoles guarecidos en las murallas de la ciudad heroica. Esto significa que lo que en principio fue una columna militar, un batallón específicamente antioqueño, con victorias antioqueñas, por ejemplo en Chorros Blancos, muy pronto se integró a unos contingentes militares del Magdalena para engrosar una fuerza militar aún más amplia. Esto nosotros lo celebramos, entre comillas, militarmente como la unión de las fuerzas, pero creemos que ese es uno de los motivos por los cuales se olvida la impronta antioqueña de esa unión. Eran ya la unión de tantos contingentes
que parece que fue perdiéndose poco a poco en la historia ese filón antioqueño que componía ese gran conjunto, fuerzas de Hermógenes Maza, Montilla, etcétera. Tras favorecer la liberación de las localidades vecinas y finalmente el 1 de octubre de 1821, los reductos del Batallón Antioquia liderados por el teniente coronel José María Córdoba, esto es quizá uno de los hechos históricos más importantes para realzar hoy. Me pregunto o me pongo un poco en los pies de nuestra audiencia para decir, bueno, pero Cartagena libre, ¿qué tienen que celebrar los antioqueños de la liberación de una ciudad que queda a cientos de kilómetros de distancia? Cabe resaltar que Córdoba y sus hombres son los primeros en ingresar al recinto amurallado después, Carlos, de unos 13 meses después de 13 meses, tratando de penetrar las murallas de Cartagena. Son Córdoba y sus hombres, incluidos allí muchos hijos de la ciudad madre, los primeros en ingresar al recinto amurallado por la Puerta de la Media Luna y recibir la rendición formal del castillo de San Felipe de Barajas. Ese es un protagonismo de Antioquia en la liberación de Cartagena que hoy queremos destacar con todos y todas. La presencia del contingente antioqueño en la plaza de Cartagena y en la altura filipina en octubre de 1821 cristaliza entonces la contribución a nuestra independencia del batallón mencionado y ratificar la presencia antioqueña en la libertad del país. Antioquia, protagonista en la libertad definitiva del país. Antioquia, los primeros en penetrar el cerco amurallado de la ciudad de Cartagena y bueno, sellada así la razón por la cual conjugan los hijos y nuestra ciudad con los hijos y la ciudad vecina y hermana de Cartagena. Queremos a continuación mencionar algunos de los miembros más destacados para reconocer con nombre propio sus aportes a la libertad. Todos hijos de la región occidental que vamos a empezar a puntualizar a partir de este momento. Adelante, Carlos. Hay que entender que en este tiempo de 13 meses no fue que solamente Córdoba estuvo sitiando Cartagena. Estaba por el mar el almirante Padilla, quien atacó unos meses antes de junio, atacó por Boca Chica y destruyó toda la flota americana. En Cartagena solo han llamado las noches de San Juan. Y estaba por el norte, por el lado de Barranquilla, Mariano Montilla, general venezolano, que Bolívar había mandado a Venezuela. Pero cuando supo en las que estaba Córdoba, le dijo, quédese en Santa Marta y vuélvase para Barranquilla para que cerquemos esto. Entonces, ahora sí. Muy bien, Carlos, muchas gracias por esa precisión. Parte de esta conversación es realizar un homenaje y el rescate de la memoria histórica de los hijos de esta ciudad que fueron partícipes de la gesta que hoy conmemoramos. Destacamos entonces entre ellos a Buenaventura Correa González, a Fermín Agudelo, a José María Sepúlveda Urrego, a Raimundo Menéndez Díaz y a 3 personajes absolutamente determinantes e importantes en la liberación de Cartagena. Son Manuel Dimas del Corral, Juan María Gómez, Carlos Robledo Escobar, y bueno, un poco lo que queremos ahorita es destacar a nombre propio y mencionar algunos rasgos biográficos de cada uno de esos personajes, que por supuesto eran guías de los que ya mencionamos, antioqueños, partícipes de la liberación de Cartagena, el hecho que justo nos gloriamos hoy de conmemorar. Sobre Juan María Gómez Pastor podemos decir que nació en 1789 y murió en 1850. Fue hijo del primer presidente del Estado Libre de Antioquia, José María Gómez Londoño. Comenzó su carrera militar formándose en la Escuela de Ingenieros Militares dirigida en Medellín y Río Negro por Francisco José de Caldas, donde compartió aulas con Manuel Dimas del Corral, Salvador y José María Córdoba. Sus hermanos Cástor y Gregorio, también hijos de la región occidental, sirvieron también a los ejércitos republicanos. Juan María realizó junto con su coterráneo Carlos Robledo Escobar las gestas de los Llanos Orientales y Boyacá, y sus esfuerzos personales permitieron el importante encuentro entre Simón Bolívar y José de San Martín el 26 y 27 de julio de 1822. Como si no fuera poco contribuir a la liberación de Antioquia y de Cartagena, continuaron después de esta efeméride, de este hecho histórico, de este momento, aportándole a la construcción de las naciones libres de América. Combatió después en Novita, en Citará, en Zaragoza, en Cartagena, en los Llanos Orientales, Boyacá, ya las mencionábamos, posteriormente
posterior a 1821 en Ecuador y en Perú, y sirvió como diplomático en Brasil, Estados Unidos. Fue también tesorero de Antioquia hacia la década del 30 del siglo XIX, periodo en el que insiste en la necesidad de abrir un camino al mar y establecer un puerto en Urabá. Fue embajador en Francia en 1834, fue diputado por Antioquia en 1835 y gobernador de la provincia entre 1842 y 1845. Participó como general y jefe militar de Antioquia en la Guerra de los Supremos y fue gobernador de Santa Marta y secretario de guerra en 1846. Murió camino a Bogotá en 1850 cuando se dirigía a posesionarse como senador de la República. Carlos, desde tu perspectiva, ¿qué podemos rescatar de la figura de Juan María Gómez y por qué consideras importante recordarlo no solamente hoy que conmemoramos la independencia de Cartagena, sino también siempre como uno de los hijos más célebres de esta ciudad? A ver, hombre, Juan María Gómez no se le ha dado la dimensión, ni en Antioquia, ni en Colombia, ni en ninguna parte que tuvo. Juan María Gómez fue un hombre guerrero, indudablemente, estuvo pues en esta batalla, pero él fue eminentemente diplomático. Cuando él siguió con Córdoba, de Cartagena, Córdoba siguió por mar hasta Quito para ya la liberación de Ecuador y del Perú. Él se fue con Córdoba. Y Sucre, que era el jefe de toda esa zona, le apreció esas condiciones de diplomático y le dijo: vaya a Perú, que allá están encartados con San Martín. Hay un encuentro muy fuerte entre José de San Martín y los peruanos. Él fue, verdaderamente encontró el problema y vino y fue el propiciador de la reunión entre Bolívar y San Martín, en el cual San Martín le entregó al Perú a Bolívar y vino pues después la batalla de Ayacucho y todas estas cosas. Segundo, en 1833 fue el primero que habló de la carretera al mar. Yo tengo aquí la carta original de él, pues ya traducida porque estaba manuscrita. La manuscrita está en el Hotel Mariscal, donde solicita permiso y solicita a la Cámara de ese momento plata para hacer los estudios. Y en 1943, 10 años después, presenta esos estudios. Esas cosas no se han comentado ni se... Ahora, la carretera al mar estamos hablando desde 1833. Estamos en el 2021 y todavía no tenemos carretera y no tenemos puerto. Los antioqueños que somos tan inteligentes. Carajo, que somos pendejos y para pendejar no hay vacuna. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos definitivamente en deuda, todos los antioqueños y antioqueñas, de por fin unirnos para llevar a cabo ese sueño que desde 1833 planteó para todos y todas Juan María Gómez. Carlos Robledo Escobar es otro de los hijos de la región que queremos rescatar en esta tarde. Olvidado y también muy multifacético como Juan María Gómez. Yo quiero introducir su biografía mencionando que fue el líder del ataque artillado que permitió tomarse el castillo de San Felipe. Sin tomarse ese bastión, un verdadero castillo fortificado, la victoria en Cartagena hubiera sido o imposible o mucho más difícil. Recordemos de Carlos Robledo Escobar, que nació en 1796 y murió en 1829. Era descendiente de una familia asentada en Santa Fe de Antioquia desde el siglo XVIII, que se encontraba, y él y su familia se encontraba ya en Bogotá en 1811 bajo el mando de Baraya, Cabal y Nariño, un muy temprano militar que estaba ya realizando acciones militares importantísimas para las épocas más tempranas de nuestra independencia, un veterano de la libertad, podríamos decir. Realizó la campaña del sur y los llanos orientales, luchó en la batalla del Pantano de Vargas, Boyacá, Río Palo, Palacé, Calibío, Juanambiu, Cebollas, Tacines y Pasto, Tenerife, Zaragoza y Cartagena. Y en 1819, por motivo de un accidente de su superior, José María Córdoba, es designado momentáneamente con el mando temporal del batallón Antioquia, con el que triunfaría en la futura batalla de Chorros Blancos. Como coronel, dirigió las huestes que liberaron Cartagena en 1821 y viajó a Cuba como garante de la entrega de rehenes españoles capturados en la toma de la misma ciudad.
Fue condecorado por sus aportes a la causa independentista por el Congreso de Cúcuta en 1821 y murió en la ciudad de Montecristi, Ecuador, como enviado diplomático en 1829. Resalto en esta breve reseña biográfica una enorme cantidad de hechos no necesariamente militares y soldadescos para terminar de perfilar a los personajes que queremos homenajear en la tarde de hoy como ciudadanos absolutamente amplios, diversos y multifacéticos. Carlos, ¿qué hechos te parece que podríamos resaltar de la importante figura de Carlos Robledo Escobar? No, yo creo que estaba muy claro. Carlos Robledo Escobar estuvo en toda la campaña libertadora desde el principio, desde que Córdoba se fue la primera vez al sur, cuando fue enviado pues, por el sabio Caldas a la famosa incursión que hizo Sámano por el sur, y estuvo en toda la campaña libertadora. Fue un hombre muy aguerrido. Como tú dices, después de todas estas cosas fue el garante y el que llevó a los españoles a Cuba. No se le olvide que Cuba todavía estaba bajo el dominio español. Le dio mucha lidia regresar porque le pusieron todos los obstáculos posibles para que no volviera a Colombia, y desgraciadamente uno de sus hijos fue hecho fusilar en Cartago en compañía de Salvador Córdoba, el hermano de José María, por Tomás Cipriano de Mosquera, en una de nuestras guerras civiles. Al poquito tiempo, Tomás Cipriano lo estábamos recibiendo con honores en Río Negro, cuando la famosa convención de Río Negro, para que vea lo inteligente que somos nosotros. Entonces, muy lastimoso. Él cuando se fue, él se retiró, él no quiso acompañar a Córdoba porque él venía enfermo, él estuvo herido en una batalla y le dio lidia a recuperarse, además de la ida a Cuba que fue tan difícil. Y es bueno aclarar, por lo menos para las personas de aquí de Santa Fe de Antioquia, que este Robledo de ellos no tiene nada que ver con el mariscal Jorge Robledo que fundó la ciudad. Son dos familias distintas, dos épocas muy distintas. Muy bien. Carlos, yo quiero destacar un hecho a propósito de sacrificios por la patria y por la libertad por parte de Carlos Robledo, y es esa manera heroica en la que él se presta como garante del transporte de los realistas que salen de Cartagena el 10 de octubre de 1821. Técnicamente la ciudad de Cartagena está liberada al bajar el estandarte español y subir el estandarte patriota, pero como parte de las reglas de la capitulación de Torres y Velasco, ellos debían ser conducidos a Cuba con un garante que fuera testigo de la entrega a la corona española de estas importantes dignidades civiles y militares que abandonaban rendidos la plaza amurallada. Carlos Robledo viaja a Cuba, digamos que es como una extensión de su historia. Muchas veces se suele hablar de Carlos Robledo Escobar hasta el 10 de octubre de 1821, pero la independencia de Cartagena le trae a su vida un montón de hechos adicionales directamente relacionados con la rendición de la ciudad amurallada. Viaja entonces a Cuba como garante de la entrega. Podríamos decir, desde Santa Fe de Antioquia, Carlos, tú me corregirás, que es quien entrega a los españoles rendidos en Cartagena. Fue un hijo de esta región quien finalmente dijo: España tenga a sus hijos rendidos ante nosotros, entregados con toda dignidad del derecho militar, me imagino yo, como parte de los pliegos de la rendición. Y un antioqueño fue quien finalmente cerró la salida de los españoles de nuestro territorio. Eso me parece a mí un hecho que es muy importante resaltar. Como muy bien decía Carlos, fue muy dificultoso su regreso. Parece que le sirvió mucho a la campaña libertadora para entregarlos, pero se olvidaron de él y muchas dificultades evitaron su pronto regreso, hasta que Formín puede regresar, seguramente honroso y digno de haber sido un antioqueño quien finalmente entregó las autoridades españolas a la corona por fuera del perímetro geográfico de nuestro país. Quisimos dejar por último la mención de uno de los hijos más importantes de todo de esta conmemoración, de esta efeméride, y es Manuel Dimas del Corral. No lo tenemos biografiado en material de apoyo porque, además de conocer muy de cerca su biografía y estar casi en la casa de su padre, el Museo Juan del Corral, quisiéramos resaltar de él algunos aspectos familiares, históricos, algunas de sus gestas militares y, por supuesto,
su participación protagónica en la liberación de Cartagena. Carlos, ¿podríamos conversar un poco sobre los orígenes familiares de Manuel Dimas, su familia y sus años juveniles antes de unirse al Batallón Antioquia? Sí. Don Manuel Dimas del Corral fue el hijo mayor de don Juan del Corral, que se había casado con la señora Josefa Heraclia Pérez de Rula Martínez. El Pérez de Rula se cambió después para Arrula. Tenía una hermana, don Juan, Marcelina del Corral. Fue casada con Pantaleón Germán de Ribón, uno de los fusilados por Morillo en Cartagena, que está en el Parque de los Mártires. Un hermano de doña Josefa Heraclia, ella tuvo varios hermanos que fueron para Bogotá. José María Rubla fue hecho fusilar por Morillo en 1816. O sea, si alguien tenía motivos para estar bravos con los españoles, por decirlo de alguna manera, era Manuel Dimas, que le habían tocado mucho a su familia. Él no fue ajeno a la guerra desde niño. El papá murió en 1814 cuando él tenía 13 años. Cuando tenía 15 se fue para la guerra. Se fue para la guerra acompañando a un militar venezolano, Andrés Linares. Y fueron derrotados en la Ceja del Cancán. Eso parece que es cerca de Yorombo, yo no sé exactamente. Y él se tuvo que regresar a pie, digamos, como dicen, de los perros con la cola entre las piernas, porque de 13 años y de 15 años ya derrotado. Sin embargo, cuando vino José María Córdoba, fue la misma doña Josefa Heraclia en ese septiembre, que estuvo aquí Córdoba, quien le impulsó a estar con Córdoba y a irse otra vez a la guerra, y por eso se fue para Río Negro. Entonces ahí se inicia ya la campaña de Occidente colombiano en Río Negro. No sé si tú quieres hablar de la enfermedad de Córdoba o algo y lo que sigue. Sabemos por un muy importante testimonio en primera persona del mismo Manuel Dimas, que años después hace una relación de sus hechos y recuerdos como militar, que fue uno de los líderes o fue uno de los soldados designados para acompañar a Carlos Robledo durante el accidente, para dirigir el mando del batallón de Antioquia a propósito del grave accidente que José María Córdoba sufrió el 28 de diciembre del año 1819. De manera que uno de los co-sostenedores del batallón ante las dificultades médicas de Córdoba, quien sufre un accidente el 28 de diciembre de 1819, contamos también a Manuel Dimas del Corral. Carlos, ¿podríamos ilustrar un poco sus hechos en Chorros Blancos y en Majagual? Pues a ver, en Chorros Blancos es lo que él narra en la carta que tú dices, que escribió en 1850 a la Cámara. Él dice que estuvo con un batallón y que derrotó a Guardeta. La verdad es que a Chorros Blancos en su momento las tropas libertadoras no le dieron la dimensión que tenía ese momento. Era cortar la entrada de los españoles que venían desde el sur al mando de Sebastián de la Calzada y ya estaban en Cartago. Y los del norte que venían desde Cartagena y ya estaban en Yarumal. Que se juntaban, y donde se juntan se acaba la famosa libertad y la independencia. Entonces Chorro Blanco lo que hizo fue como cortar ese cordón umbilical. Entonces él participó en esa batalla, pero él empieza a figurar más en la parte de Majagual, cuando él lo encargan de seguir a Guardeta, que derrotado regresa a Cáceres, y es cuando ya narramos que él empieza a seguirlo y llega a Majagual. En Majagual pues es bien acogido. Guardeta estaba lejos de la Jaguar, en la Mojana, en fin, hay una narración muy clara de él, y es donde él ya, desobedeciendo las órdenes de Córdoba, derrota completamente a los españoles ahí y hace fusilar
a varios españoles Córdoba cuando llega, no Manuel Dimas, porque Córdoba llega a los 4 días y le perdona porque había ganado. Si pierde, pues lo manda a fusilar. Entre ellos a Carlos Ferrer y Síquez, fue uno de los españoles fusilados, que es el originario del apellido Ferrer en todo Colombia. Era un español que trabajaba en el Chocó, era capitán de marina, se había venido a sacar oro a Quibdó, al Chocó, y allí se casó, tuvo 3 hijos, un hijo que fue el mayor, Vicente, que se vino a vivir a Santa Fe de Antioquia. Todos los Ferreres que se conocen en Colombia tienen su origen en Santa Fe de Antioquia, pero realmente son del Chocó. Y 2 hijas. Una de las hijas es la mamá de Jorge Isaacs, el escritor Jorge Isaac Ferrer. Entonces, sigue ya en unión de Córdoba, ya con la absolución de Córdoba, siguen y van a Tenerife, donde se hace la batalla naval, donde Hermógenes Maza es prácticamente el ganador, pues fue una batalla de río. Y ya sigue en la época, en una etapa del cerco pues a Cartagena. Él se enferma en ese cerco. Él lo tienen que devolver. Y la mamá pidió que le dieran de baja el ejército, pero Córdoba y Bolívar no lo autorizaron, porque había muchos enfermos, entonces todavía no se había acabado la guerra. Él volvió, llegó hasta Cartagena. Y en Cartagena, unos amigos de Bolívar, que eran tíos de Manuel Dimas, los hermanos Arrubla, que eran millonarios de Bogotá, ya habían nacido aquí en este pueblito, pues no se insultaron de alcalde. Usted tiene que estar muy orgulloso de esta ciudad que está manejando ahora. Ellos, Pedro, no recuerdo el nombre del otro, eran dueños de una de las, digamos, el primer almacén de grandes superficies que hubo en el país. Se llamaba las Galerías Arrubla, que hoy es donde está el Palacio Líbano de la Alcaldía de Bogotá. Eso era de los hermanos de la señora Don Juan del Corral. Y entonces ellos le pidieron a Bolívar que, como doña Josefa, que había quedado económicamente muy lesionada la vida de Don Juan, que diera de baja a Manuel Dimas en Cartagena para que él viniera a ayudar en las finanzas de la familia. Muy bien, esos sacrificios por la libertad de nuestro país de Manuel Dimas del Corral. Y sabemos, Carlos, también por testimonio del mismo, que le correspondió una muy honrosa actividad, y hecho una vez se toma la plaza de Cartagena. ¿Por qué no nos cuentas a todos los que estamos aquí, a quienes nos acompañan en esta transmisión, cuál fue esa alta dignidad que sabemos por testimonio propio de Manuel Dimas del Corral que le correspondió en la altura del Cerro de la Popa? La ubicación del estandarte. A ver, lo de la bandera, dices tú. Sí, todo indica. Y lo que hemos leído y estudiado es que le tocó a don Manuel Dimas, por ser el oficial más antiguo que venía con los batallones de Córdoba, quien le tocó arriar la bandera de España y subir la bandera colombiana no sé si en la Popa o en San Felipe, donde fuera. Pues. Eso significa, Carlos, que entonces quien erige los símbolos patrios para coronar la independencia de Cartagena es un antioqueño, un hijo de esta ciudad, Manuel Dimas del Corral, a quien también hoy recordamos y conmemoramos. Manuel Dimas del Corral, después de sus muy heroicos actos en contribución, que contribuyeron a la libertad de nuestro país, entiendo, Carlos, se retiró a administrar sus tierras y a ubicarse en la vecina zona de Urrao. Podríamos terminar de hablar de la vida de Manuel Dimas mencionando un poco lo que hizo después de retirarse como militar. Sí, te hago una corrección idiomática, no eran sus tierras. Pero es que muy bien. El abuelo de Manuel Dimas era un español que se llamaba don Pedro Pablo Pérez de Rublas. Él vino y se radicó aquí en Santa Fe de Antioquia. Inclusive fue uno de los que contribuyó, era un hombre de plata, a la terminación de la iglesia de Santa Bárbara,
nuestro ilustre alcalde, que hizo una tesis sobre el tema, lo conoce muy bien ese tema. Y entonces, cuando Manuel Dimas llegó, los hermanos de doña Ana, y vino con unas prebendas reales, entre ellas tierras baldías, por donde había zurrado casi hasta el Chocó. Y le dijeron a Manuel Dimas: ahí está esa tierra para que abra monte, váyase usted, nosotros le la damos, abra monte y haga empresa. Y Manuel Dimas, que tenía en ese momento 21 años, se acababa de casar con una hija de don Juan Esteban Martínez, el constructor de la catedral, doña María Dolores, se fue para Urrao y empezó a abrir monte allá. Hizo su primera casa y finca, que la llamó El Espinal, y de ahí en adelante tuvo alrededor de 10 o 12 fincas, grandísimas, con grandes extensiones de terreno, con cantidades de ganado, vacuno, lanar, todo lo que quieras, hasta llegar a ser un hombre de bastante dinero, tanto que en el momento que él se murió, y según el testamento, yo tengo copias del testamento, era considerado uno de los 10 hombres más ricos de Colombia. Uno de los 10. De los 10 más ricos de Colombia en ese momento. Todo trabajado por él en esa época. Y de ahí, las generaciones siguientes a don Manuel Dimas vivieron de eso. O sea, trabajaron muy poquito. Muy bien. Esta casa en que estamos era una casa que fue de un hijo de don Manuel Dimas, de don Carlos del Corral. Carlos del Corral, esta era la parte de atrás de la casa. La parte de adelante es la que tiene la entrada por el lado de la basílica. Y esta es la parte trasera. Si pueden ver, este es un estilo más republicano que colonial. Arquitectónicamente es un poquito más republicano. Pero aquí vivió un hijo que fue, pues sí, es otra cosita que quiero mencionar. Don Carlos fue representante de la familia del Corral, con un sobrino suyo, que era el abuelo de mi esposa, los representantes de la familia del Corral en la empresa constructora del Puente de Occidente. Bueno, hasta ahí don Manuel Dimas fue un hombre muy, muy trabajador. Después se dedicó a la política y él siempre fue director político, y no solamente fue gobernador, en esa época no se llamaba gobernador, tenía otro nombre. Hubo un momento en que hubo una pugna muy grande entre conservadores y liberales, siendo Antioquia liberal y los del Corral liberales, y Sopetrán muy conservador. Entonces Pedro Justo Berrío, en su gobierno, resolvió crear dos especies de Antioquia Occidental, Antioquia Oriental, Antioquia Goda, Antioquia Liberal, y nombró dos subgobernadores, y el subgobernador aquí fue Manuel Dimas. Cuando él murió todavía ejercía un puesto público a los 69 años. Muy bien, Carlos, es decir, no siendo poco ayudar a la independencia de nuestro país, fue después importante hacendado, colonizador, comerciante, diplomático, mediador político también, y sus hijos, además de importantes empresarios, ganaderos, artífices también de esta maravilla arquitectónica de nuestra región, el Puente de Occidente. Por último, queremos hacer una mención de la manera en la que diferentes instituciones aliadas se vinculan a la celebración desde Antioquia de la liberación de Cartagena. Y es por eso entonces que celebramos y anunciamos para todos y todas, como primicia de esta conmemoración, que la Fundación Carlos y Diana del Corral patrocinó la elaboración de dos importantes bustos de nuestros héroes para conmemorar el bicentenario, bustos que prontamente estarán engalanando a nuestra ciudad. Compartimos con ustedes los bustos de Juan del Corral y Manuel Dimas del Corral, que serán compartidos en nuestra ciudad para recordarlos como importantes hijos de la región y artífices de la libertad de todo nuestro país. Anunciamos adicionalmente la realización de actividades pedagógicas, el apoyo de actividades de difusión histórica por parte de la Fundación Carlos y Diana del Corral, la misma que auspicia el cóctel a los que los invitamos a continuación. Es así como
Conmemoramos entonces desde la heroica ciudad de Antioquia la participación antioqueña en la liberación de Cartagena y vamos entonces concluyendo con unas últimas palabras el encuentro y conversatorio de esta tarde. Adelante, Carlos. Yo quiero, primero que todo, agradecer la presencia de nuestro alcalde, Felipe Pardo. Quiero felicitarlo y quiero hacerle destacar, aunque él ya lo sabe, la importancia que tiene esta ciudad y que ha tenido esta ciudad. Esta ciudad no es solamente en este momento para turismo de borrachos. Esta ciudad tiene mucha parte histórica que tenemos que recuperar, Felipe, y ustedes desde el punto de vista pues, civil y político y la empresa privada, ojalá a través de entidades como Confenalco, como Confama, como la Cámara de Comercio de Medellín, se unan a esta campaña que ya inició la Fundación Carlos del Corral y que nos van a dar apoyo en la parte cultural. Muy, muy importante. Yo sé que usted tiene muchos nexos y muy buenos que nos pueden ayudar y lo felicito por la ciudad que está manejando. Muchas Agradecemos la asistencia de todos y todas. Olvidaba pedirles un aplauso porque el artífice de esos maravillosos bustos que compartimos y serán donados pronto a la ciudad nos acompaña en nuestro público. El maestro escultor está con nosotros y lo quisimos también hacer partícipe para destacar porque la obra de sus manos hará pronto parte de nuestro mobiliario público para recordar a Manuel Dimas del Corral y Juan del Corral. Agradecemos también públicamente esa importante labor y destacamos que la obra de sus manos, la obra artística de sus manos nos permitirá recordar estas importantes efemérides. Los invitamos a brindar desde Antioquia por la libertad de Cartagena, agradeciendo al Hotel Mariscal Robledo, a la Fundación Carlos y Diana de Corral, a Teleregión, al Hotel Mariscal Robledo y a todos los que hoy nos acompañan como asistentes, además de sobre agradecer. Es decir, este no es el agradecimiento protocolario, este es un agradecimiento personal de corazón al Museo Juan del Corral y a Felipe Pardo, alcalde de la ciudad, por su apoyo y compañía. Carlos. Sebastián, usted nos tiene un regalo que no nos ha comentado. Bueno, tenemos, si podemos extender más, esto que es una gran celebración llena de sorpresas, un regalo que nos envían desde Cartagena. Nuestro amigo Pedro Claver Cobo Torres, un importante líder de investigación histórica en Cartagena, ha generado una muy importante pieza audiovisual que hoy dejamos como parte del material educativo del video del museo. Una muy importante investigación histórica en donde destaca la obra de Manuel Dimas del Corral. Nosotros saludamos desde la ciudad de Antioquia a Pedro Claver, agradeciéndole haber hecho memoria de los hijos de Antioquia en la ciudad de Cartagena y no solamente haber hecho memoria, sino haberse preocupado por la generación de unos importantes productos educativos y audiovisuales que dejamos hoy en manos del museo para que se hagan parte de su divulgación pedagógica. Y por supuesto extendemos también el uso de esos videos a nuestro colegio principal, el Colegio San Luis, en manos de nuestra querida Flor. Y al Centro de Historia, por supuesto. De manera que Antioquia saluda y celebra la libertad de Cartagena. Cartagena corresponde en manos de nuestro querido amigo Pedro Claver Cobo Torres el reconocimiento de las gestas que sus hijos realizaron en la ciudad amurallada hoy hace 200 años, 10 de octubre de 1821. Muchísimas gracias por su atención y asistencia y esperamos encontrarnos nuevamente en una próxima conmemoración histórica. Gloria a los héroes de la ciudad de Antioquia.